¿Una influencer coreana humillando a todo el Perú en la televisión estadounidense? Nadie imaginó que su viaje a Lima terminaría con un mea culpa bañado en lágrimas frente a millones de espectadores. La historia de su transformación es la prueba de que un país no se mide por su riqueza material, sino por la inmensidad del corazón de su gente. El aire en el estudio de Los Ángeles crepitaba con una tensión casi palpable, una electricidad estática que precede a la tormenta. Millones de personas en todo Estados Unidos sintonizaban Global Perspectives, el programa de debate más visto de la franja horaria, y esa noche, el tema era explosivo: destinos emergentes, paraíso o peligro. En el centro del plató, bajo el resplandor implacable de los focos, se sentaba So-Hin Kim. Coreana americana, analista de mercados con un posgrado en una universidad de la Ivy League y una creciente fama como influencer de estilo de vida de lujo, So-Hin era la encarnación de la confianza en sí misma. Vestía un traje impecable que costaba más que el salario mensual de la mayoría de los espectadores y su mirada era tan afilada como sus argumentos. Para ella, el mundo se dividía en dos: las naciones desarrolladas, eficientes y seguras como Corea del Sur y Estados Unidos, y el resto. El presentador, Javier Vargas, un respetado periodista con la calidez del sol peruano en su sonrisa y la agudeza de la prensa neoyorquina en sus ojos, acababa de presentar un segmento vibrante sobre el Perú. No era el típico reportaje de Machu Picchu. Mostraba la efervescencia gastronómica de Lima, las galerías de arte bohemio de Barranco, las olas perfectas de Máncora y las sonrisas de su gente. Testimonios de turistas europeos y asiáticos hablaban de una seguridad creciente y una hospitalidad que los había marcado para siempre. Javier se volvió hacia So-Hin, esperando un análisis mesurado. So-Hin, los datos muestran un aumento del 30% en el turismo no tradicional en Perú. ¿Qué nos dice esto sobre la percepción global? So-Hin soltó una risa corta y condescendiente, un sonido tan frío que pareció bajar la temperatura del estudio. Javier, los datos pueden ser manipulados. Seamos honestos, dijo, inclinándose hacia el micrófono como una cobra a punto de atacar. Perú no tiene nada más que unas ruinas viejas y llamas para la foto de Instagram. Son pobres, son inseguros. ¿Quién, en su sano juicio, querría ir a un lugar así? El silencio que siguió fue atronador. En la mesa, un joven mochilero alemán que había pasado 3 meses recorriendo Sudamérica se quedó pálido. La audiencia en el estudio contuvo la respiración colectivamente. Javier Vargas, por primera vez en su carrera, perdió por un instante su compostura profesional. Un músculo se tensó en su mandíbula y sus ojos, normalmente cálidos, se convirtieron en 2 trozos de obsidiana. Sabía que las palabras de So-Hin no eran un simple análisis, eran un insulto, un eco de prejuicios arcaicos que él, como hijo de inmigrantes peruanos, había combatido toda su vida. Pero So-Hin aún no había terminado. Mi tiempo es valioso, continuó con arrogancia. Lo invierto en lugares que están a la vanguardia: Seúl, Nueva York, Tokio. Lugares donde hay eficiencia, seguridad y progreso real. Perú es un paso atrás en el tiempo, un riesgo innecesario. En ese momento, ella no lo sabía. No podía saber que esas palabras, pronunciadas con tanta displicencia, serían la primera piedra de una avalancha que no solo amenazaría su carrera, sino que demolería los cimientos de su propia identidad. No sabía que el infierno que estaba a punto de desatarse en las redes sociales sería solo el preludio de un viaje inesperado hacia la humildad, un viaje que la llevaría al mismo país que acababa de denigrar. Y mucho menos podía imaginar que, al final de ese viaje, encontraría una redención tan profunda que la haría llorar de gratitud frente al mismo público que ahora la miraba con incredulidad. La respuesta a su pregunta, ¿quién querría ir a un lugar así?, estaba a punto de ser respondida de la forma más personal e inolvidable. El Perú que ella despreciaba estaba a punto de salvarla de sí misma. El tsunami digital no tardó en llegar. Antes de que los créditos finales de Global Perspectives terminaran de rodar, la tormenta ya se había desatado. El clip de So-Hin, de apenas 30 segundos, fue aislado, subtitulado y lanzado al ecosistema voraz de las redes sociales. En cuestión de una hora, se había vuelto viral. En su lujoso apartamento con vistas al skyline de Los Ángeles, So-Hin observaba el desastre en tiempo real, con una copa de vino caro en la mano y una creciente sensación de incredulidad. Al principio, se sintió validada. Lo sabía, he tocado una fibra sensible, pensó con arrogancia. Pero la escala de la reacción fue algo para lo que no estaba preparada. Twitter se incendió. El hashtag #PeruviansRespond se convirtió en tendencia mundial. No eran solo insultos. Eran miles,
Luego cientos de miles de peruanos y extranjeros publicando fotos y videos de sus experiencias. Un chef de renombre mundial tuiteó una foto de un ceviche perfectamente preparado con la leyenda: esto, señorita Kim, es una de nuestras ruinas viejas. Se llama cultura. Una joven de Barranco subió un video de una peña criolla, con gente de todas las edades bailando y cantando al son del cajón. Nuestra pobreza suena así. Se llama alegría, ¿manjas? TikTok se inundó de videos de reacción. Jóvenes peruanos, con un humor afilado, recreaban su discurso en tono de parodia. Aquí, en mi inseguro barrio, arriesgando mi vida para comerme un lomo saltado. El video de un grupo de amigos en la Costa Verde de Miraflores, riendo mientras el sol se ponía sobre el Pacífico, acumuló millones de vistas con la simple descripción: saludos desde el paso atrás en el tiempo. La diáspora peruana en Estados Unidos, Europa y Asia se movilizó. Médicos, ingenieros, artistas y empresarios compartieron sus historias de éxito, desafiando directamente su estereotipo de pobreza. El comentario que más se repetía era una mezcla de indignación y orgullo herido: puedes criticar a nuestros políticos, puedes señalar nuestros problemas, pero no te atrevas a insultar el corazón de nuestra gente. Soo-jin dejó la copa de vino. Sus manos temblaban ligeramente. Ya no era una cuestión de opinión, se sentía como un ataque personal a escala global. Su sección de comentarios en Instagram era un campo de batalla. Junto a los insultos, había mensajes que la desconcertaban por su sinceridad. Soo-jin, te invito a mi casa en Arequipa. Te prepararé un rocoto relleno que te hará olvidar tus palabras. Ven a Cusco, no solo a ver las ruinas, sino a conocer a las mujeres tejedoras que mantienen viva una tradición milenaria. Su riqueza no está en los bancos. Encerrada en su torre de marfil, rodeada de concreto y acero, Soo-jin se sintió asediada por una calidez y un orgullo que no podía comprender. Su mundo, regido por cifras, eficiencia y resultados trimestrales, no tenía las herramientas para procesar esta reacción visceral y apasionada. El desprecio inicial dio paso a la confusión, y la confusión a una pequeña y aterradora semilla de duda. ¿Y sí? ¿Y si estaba equivocada? Fue entonces cuando vio el mensaje de Javier Vargas. No fue un correo electrónico privado, sino una publicación abierta en todas sus redes sociales, un guante arrojado a la vista de todos. Soo-jin Kim. Tus palabras han ofendido a millones, pero la ofensa se combate con la verdad, no con más odio. Por eso, te hago un reto público. Acepta un pasaje de avión a Lima, con todos los gastos pagados por mí. No habrá un guión, no habrá una agenda. Solo tú, una cámara y mi país. Ven a ver con tus propios ojos la pobreza y la inseguridad de la que hablas. Deja que el Perú te responda, no en 140 caracteres, sino cara a cara. ¿Aceptas el reto o prefieres quedarte con tus prejuicios? El mensaje era una jugada maestra. La arrinconaba. Si se negaba, parecería una cobarde. Si aceptaba, tendría que enfrentarse al mismo país que había condenado. Durante 2 días, Soo-jin no durmió. El eco de miles de voces anónimas resonaba en su cabeza. Miró su reflejo en la oscura pantalla de su teléfono y, por primera vez en mucho tiempo, no vio a una analista exitosa, sino a una persona profundamente aislada en su propia ignorancia. Con un suspiro que pareció arrastrar todo el peso de su arrogancia, escribió la respuesta que cambiaría su vida: acepto. El Airbus A350 descendió a través del manto de nubes grises que a menudo cubre Lima, una panza de burro, como le había explicado un pasajero peruano durante el vuelo. Soo-jin miró por la ventanilla, su corazón latiendo con una mezcla de aprensión y desafío. Había pasado el vuelo de 10 horas investigando, armándose de datos sobre índices de criminalidad y brechas de pobreza, buscando cualquier cosa que validara su postura inicial. Se sentía como un soldado preparándose para entrar en territorio enemigo. Cuando las ruedas tocaron la pista del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, se preparó para el caos que esperaba encontrar. Imaginaba una terminal anticuada, multitudes desordenadas y una burocracia lenta y frustrante. El primer golpe a sus prejuicios llegó en la manga de desembarque. No era el aeropuerto futurista de Incheon, pero estaba limpio, era funcional, sobre todo, tranquilo. La gente caminaba sin empujarse, formando filas ordenadas. El segundo golpe, más sutil pero más profundo, fue en el control de inmigración. El oficial que la atendió, un hombre de mediana edad con un bigote espeso y ojos cansados, miró su pasaporte estadounidense. Soo-jin preparó sus respuestas, esperando un interrogatorio severo.
En cambio, el hombre levantó la vista, le sonrió y dijo, «Primera vez en Perú, ¿verdad? ¡Qué bueno! Espero que coma mucho. No se vaya sin probar el lomo saltado, es un viaje de ida». Le estampó el sello con un golpe seco y le devolvió el pasaporte. «Bienvenida al Perú, señorita. Que su estancia sea bacán». So-Jin se quedó paralizada por un segundo. ¿Bacán? La palabra, el tono amable, la sonrisa genuina. Era tan inesperado. No hubo la fría eficiencia a la que estaba acostumbrada, sino un toque de calidez humana que la desarmó por completo. Caminó hacia la zona de recojo de equipaje, su mente todavía procesando el encuentro. Fue allí donde presenció la escena que realmente comenzó a resquebrajar su armadura. Un empleado del aeropuerto, un joven de uniforme, estaba junto a la cinta transportadora. Pero no se limitaba a supervisar. Tomaba cada maleta que llegaba al borde y, con un cuidado sorprendente, la giraba para que el asa quedara hacia afuera, facilitando que los pasajeros la recogieran. Cuando una maleta pesada casi se vuelca, él la sujetó con ambas manos, la estabilizó y la colocó suavemente en el suelo junto a la cinta. Lo hacía sin esperar nada a cambio, sin que nadie se lo pidiera, como si fuera la cosa más natural del mundo. So-Jin recordó aeropuertos donde había visto su propia maleta, una maleta de lujo, ser lanzada sin miramientos. Lo que estaba viendo no era un procedimiento operativo estándar, era un acto de consideración, un pequeño gesto de respeto hacia el otro, hacia un extraño. Su camarógrafo, un estadounidense contratado por Javier, murmuró a su lado, «Wow, that's nice. Agradable». Una palabra tan simple para describir algo que a So-Jin le parecía de otro planeta. Salió al vestíbulo principal, un torbellino de abrazos de bienvenida, carteles con nombres y el murmullo de conversaciones en español. Su conductor, enviado por el equipo de producción, la esperaba con una sonrisa. «Señorita Kim, soy Miguel. ¿El viaje todo bien? Lima la espera». Durante el trayecto hacia Miraflores, Miguel no paró de señalar lugares de interés con un orgullo contagioso, hablando de la chamba de los limeños, de la comida chévere y de la historia que se respiraba en cada esquina. Atrapada en el tráfico de la avenida Fawcett, So-Jin miraba por la ventanilla. No veía la miseria que había imaginado. Veía vida. Vendedores ambulantes ofreciendo sus productos con ingenio, autobuses repletos de gente yendo a trabajar, una energía caótica pero vibrante. Cuando finalmente llegaron al malecón de Miraflores, el sol había logrado romper las nubes, iluminando el océano Pacífico que se extendía hasta el infinito. Vio a gente corriendo, paseando en bicicleta, practicando parapente desde los acantilados. Vio parejas sentadas en los parques, niños riendo. No vio peligro. Vio paz. Esa noche, en la habitación de su hotel de 5 estrellas con vistas al mar, So-Jin se sintió profundamente desorientada. El país que había descrito como inseguro y pobre la había recibido con amabilidad, consideración y una belleza serena. La disonancia cognitiva era abrumadora. Se acercó a la ventana y observó las luces de la ciudad. Por primera vez, la semilla de la duda que había brotado en Los Ángeles comenzó a germinar. ¿Y si todo lo que creo saber, se preguntó en un susurro, es una mentira? La respuesta aún estaba lejos, oculta en los colores y el bullicio de un mercado local donde, al día siguiente, perdería algo mucho más tangible que sus prejuicios. Los días siguientes fueron un asalto sistemático a sus ideas preconcebidas. El equipo de producción, fiel a la promesa de Javier, no la guió, simplemente la soltó en medio de la realidad limeña. La llevaron a Barranco, y So-Jin, que esperaba encontrar decadencia bohemia, se topó con un distrito vibrante, lleno de galerías de arte de vanguardia, murales espectaculares y casonas coloniales restauradas con un gusto exquisito. Mientras cruzaba el puente de los suspiros, contuvo la respiración no por la tradición, sino por la abrumadora sensación de estar en un lugar con un alma profunda y compleja. La llevaron a comer. No a cualquier sitio, sino a la mar, el templo del ceviche de Gastón Acurio. So-Jin, cuyo paladar estaba entrenado en los sabores sutiles de la alta cocina internacional, se sentó con escepticismo. ¿Pescado crudo con limón? ¿Qué tan bueno puede ser? Cuando el primer bocado tocó su lengua, sus ojos se abrieron de par en par. No era solo pescado. Era una explosión de sabores y texturas que nunca había experimentado, la acidez perfecta de la leche de tigre, el picor sutil del ají limo, la dulzura del camote, el crujiente de la canchita serrana. Era una sinfonía en su boca. Miró al camarógrafo, que sonreía. Y bien,
preguntó él. So-Jin no pudo responder. Solo asintió lentamente, tomando otro bocado. ¿Cómo podía un país pobre producir algo tan sofisticado, tan sublime? Pero el verdadero punto de inflexión, el momento que demolería el último muro de su arrogancia, llegó en el mercado inca de Miraflores. Era un laberinto de colores, sonidos y olores. Puestos repletos de textiles de alpaca, cerámicas intrincadas y joyas de plata. So-Jin caminaba por los estrechos pasillos, un poco abrumada por la intensidad sensorial. Sacó su teléfono para tomar una foto de un tapiz vibrante. En ese movimiento, su cartera de diseñador, delgada y elegante, se deslizó silenciosamente de su bolso abierto y cayó al suelo sin que ella se diera cuenta. Continuó caminando durante varios minutos, regateando por un pequeño recuerdo. No fue hasta que quiso pagar que el pánico helado la recorrió. Metió la mano en el bolso y no encontró nada. Volvió a buscar, cada vez más frenética. La cartera no estaba. Su corazón se aceleró. Dentro estaba todo, sus tarjetas de crédito, su identificación de California, casi $500 en efectivo. Todos sus estereotipos regresaron con la fuerza de un huracán. Me la han robado. Sabía que no debía venir aquí. Es un lugar inseguro. Lo dije. Su mente se llenó de imágenes catastróficas, tener que cancelar todas sus tarjetas, pasar horas en la embajada, el desastre logístico. La humillación. Se giró hacia el camarógrafo, con el rostro pálido. Se ha ido. Mi cartera. Me la han robado. Justo cuando la desesperación estaba a punto de convertirse en ira, escuchó una voz a sus espaldas, una voz joven y sin aliento. Señorita. Señorita, espere. So-Jin se dio la vuelta, irritada, y vio a una joven corriendo hacia ella. Tendría unos 20 años, vestía ropa sencilla y su rostro mostraba el cansancio de una larga jornada de trabajo. En su mano extendida, sujetándola como si fuera un tesoro, estaba su cartera. So-Jin se quedó sin palabras. La joven, que se llamaba Lucía y trabajaba en un puesto de artesanías, se la entregó. Se le cayó hace un rato, dijo, tratando de recuperar el aliento. La vi y he estado corriendo para alcanzarla. El mundo de So-Jin se detuvo. Miró a la joven, a sus manos trabajadoras, a sus ojos honestos. Miró la cartera intacta. La abrió con dedos temblorosos. Todo estaba allí. Las tarjetas, la identificación, cada billete de $1. Una oleada de vergüenza la inundó, tan intensa que le quemó la cara. Sacó $100 del fajo de billetes. Toma, por favor. Es una recompensa. Te lo mereces. Lucía dio un paso atrás, negando con la cabeza. Sus ojos se llenaron de una dignidad inquebrantable. No, señorita. Gracias, pero no puedo aceptarlo. Esto es lo correcto. Mi mamá siempre me dijo que la honradez no tiene precio. So-Jin insistió, pero la joven fue firme. De verdad, no. Solo me alegro de haberla encontrado. Que tenga un buen día. Y con una pequeña sonrisa, se dio la vuelta y se perdió entre la multitud, volviendo a su humilde puesto, a su chamba diaria. So-Jin se quedó allí, en medio del bullicioso mercado, sosteniendo su cartera y el billete de $100. Se sentía completamente expuesta, despojada no de sus posesiones, sino de su superioridad moral. Esa joven, que probablemente ganaba en un mes menos de lo que So-Jin gastaba en una cena, le había dado una lección de integridad que valía más que todo el dinero en su cartera. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, lágrimas no de alivio, sino de una profunda y dolorosa epifanía. Se dio cuenta de que la verdadera pobreza no era la falta de dinero. La verdadera pobreza era la de espíritu, una pobreza de la que ella, hasta ese momento, había sido terriblemente rica. Aturdida, So-Jin salió del mercado. Necesitaba aire, un lugar tranquilo para procesar el terremoto emocional que acababa de experimentar. Caminó sin rumbo por las calles de Miraflores hasta que se encontró frente a una pequeña bodega café de aspecto antiguo, un lugar que parecía haber resistido el paso del tiempo. Entró y el aroma a café recién pasado y a pan horneado la envolvió. Se sentó en una mesa esquinada, pidiendo un café con una voz que apenas reconoció como la suya. El dueño del local, un hombre mayor de cabello blanco, ojos amables y manos surcadas por décadas de trabajo, notó su estado de agitación. Se acercó a su mesa con una jarra de agua. Un mal día, señorita,
preguntó con una voz suave y pausada. So-Jin, normalmente reservada y desconfiada, sintió una necesidad abrumadora de hablar. Le contó lo que acababa de suceder en el mercado, su pánico, su vergüenza, la increíble honestidad de Lucía. Esperaba una respuesta de orgullo local, un ya ve, así somos los peruanos. Pero el hombre, que se presentó como Don Pepe, simplemente escuchó con atención, asintiendo lentamente. Cuando ella terminó, él se quedó en silencio por un momento, limpiando la mesa con un trapo. Luego la miró y le dijo algo que se grabaría en su memoria para siempre. Señorita, comenzó, aquí en el Perú hemos pasado por tiempos muy difíciles. Hemos conocido la crisis, la violencia, la necesidad. A veces, la comida en la mesa no estaba garantizada. Hizo una pausa, y sus ojos parecieron mirar a través de las paredes, hacia el pasado. Pero en esos momentos, aprendimos algo muy importante. Aprendimos que lo único que nadie te puede quitar es tu dignidad. Se inclinó un poco, su voz adquiriendo una intensidad serena. Podemos ser humildes, quizás no tener los lujos que usted conoce, pero somos ricos en amor propio. Tomar lo ajeno no nos hace más ricos, señorita. Solo nos empobrece el alma. Esa muchacha, Lucía, al devolverle su cartera, no le hizo un favor a usted. Se hizo un favor a sí misma. Se recordó a sí misma quién es, una persona honesta. Y eso, mi amiga, vale más que todo el oro del Banco Central. Las palabras de Don Pepe no eran un sermón, eran un testimonio. Resonaban con la verdad de una vida vivida bajo ese código. So-Jin sintió como si una luz se encendiera en el rincón más oscuro de su mente. Comprendió que la honestidad de Lucía no era un acto aislado, sino el producto de una cultura, de un valor transmitido de generación en generación, forjado en la adversidad. Don Pepe continuó, contándole historias de solidaridad en su barrio durante los años 80, de cómo los vecinos compartían lo poco que tenían, de cómo la confianza era la moneda más valiosa. No somos un país perfecto, concluyó, sirviéndole el café. Tenemos muchos problemas, mucha falta, como dicen los jóvenes. Pero el corazón de nuestra gente es fuerte. Y es bueno. No lo olvide. So-Jin bebió su café, pero el sabor era secundario. Lo que realmente estaba asimilando era el alimento para el alma que acababa de recibir. La arrogancia que la había definido se había disuelto por completo, reemplazada por una humildad abrumadora. Se dio cuenta de que había pasado toda su vida midiendo el valor de las personas y los países por sus logros económicos, por su eficiencia, por su poder. Nunca se le había ocurrido medirlo por su bondad, por su solidaridad, por su honestidad. Salió de la bodega de Don Pepe sintiéndose como una persona nueva. El cielo de Lima seguía gris, pero para ella, el sol brillaba con una intensidad deslumbrante. Sabía lo que tenía que hacer. No era suficiente con cambiar su propia opinión. Tenía una deuda. Una deuda con Lucía, con Don Pepe, con Javier Vargas y con todo un país al que había juzgado tan cruel e ignorantemente. Tenía que volver al lugar donde todo comenzó y contar la verdad. Su verdad. La verdad que había encontrado en el corazón del Perú. El día de su regreso a Global Perspectives llegó. Cuando So-Jin entró en el mismo estudio de Los Ángeles, el ambiente era radicalmente diferente. No había tensión, sino una expectación palpable. El personal del programa, los otros panelistas, incluso la audiencia en vivo, la miraban con una curiosidad desprovista de hostilidad. Su viaje al Perú se había convertido en una saga seguida por millones en las redes sociales. Se sentó frente a Javier Vargas. Él la miró, no con aire de triunfo, sino con una genuina calidez en los ojos. La luz de los focos se sentía igual de intensa, pero esta vez, So-Jin no se sentía expuesta, sino iluminada. No llevaba su armadura de arrogancia, solo la sencilla vulnerabilidad de alguien que ha sido profundamente transformado. So-Jin, comenzó Javier, su voz resonando en el silencioso estudio. Hace unas semanas, en este mismo lugar, hiciste unas declaraciones muy duras sobre el Perú. Hoy, has vuelto. El mundo entero quiere saber, ¿qué encontraste? So-Jin respiró hondo. No miró a las cámaras, sino directamente a los ojos de Javier, y a través de él, a los millones de peruanos que la observaban. Encontré, su voz se quebró por un instante, pero la recompuso, infundiéndole una fuerza que venía de la convicción, no del ego. Encontré que estaba equivocada. Profunda, arrogante y vergonzosamente equivocada. Un murmullo recorrió el estudio.
So-Jin continuó, su voz clara y firme. Fui a su país esperando encontrar pobreza y peligro. Y sí, vi gente humilde, gente que trabaja duro por muy poco. Pero no vi pobreza de espíritu. Vi una riqueza que yo, con todo mi dinero y mi educación, no poseía. Relató la historia de su viaje. Habló de la amabilidad en el aeropuerto, de la explosión de vida en Barranco, de la sublime complejidad del ceviche. Y entonces, llegó al corazón de su testimonio. Contó la historia de la cartera perdida en el mercado inca. Describió su pánico, sus prejuicios aflorando, y luego la aparición de Lucía. Una joven. Una joven que podría haber tomado mi dinero, dinero que para ella significaría mucho, y nadie se habría enterado, dijo, las lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas sin que ella hiciera ningún esfuerzo por detenerlas. Pero no lo hizo. Corrió detrás de mí para devolverme hasta el último céntimo. Y cuando le ofrecí una recompensa, la rechazó. Me dijo que la honradez no tiene precio. El silencio en el estudio era absoluto. Hasta los camarógrafos parecían haber dejado de respirar. Más tarde, continuó So-Jin, conocí a un anciano sabio en un pequeño café, un hombre llamado Don Pepe. Le pregunté por qué. ¿Por qué tanta honestidad? Y me dijo algo que nunca olvidaré, tomar lo ajeno no nos hace más ricos, solo nos empobrece el alma. Se detuvo, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Miró directamente a la cámara principal, como si quisiera que cada espectador sintiera la sinceridad de sus palabras. Yo llegué a su país pensando que sabía lo que era la riqueza. Pensaba que eran los rascacielos de Seúl, las bolsas de Wall Street, la tecnología de Silicon Valley. Pero me equivoqué. La verdadera riqueza es tener un alma que no se vende. Es la solidaridad de una comunidad. Es la dignidad de una joven que elige lo correcto por encima de lo fácil. Aprendí que el Perú tal vez no sea el país con más dinero del mundo. Su voz se llenó de una emoción incontenible, pero les aseguro que tienen el corazón más rico del mundo. Y a todo el pueblo del Perú, desde el fondo de mi corazón transformado, les pido perdón. Y les doy las gracias. Cuando terminó de hablar, una ovación estalló en el estudio. No fue un aplauso cortés, fue un rugido de emoción y respeto. La gente se puso de pie. Javier Vargas tenía lágrimas en los ojos. Se acercó y, rompiendo el protocolo televisivo, le dio un abrazo. Gracias, So-Jin, le susurró. Gracias por tener el valor de ver la verdad. Esa noche, el clip de su disculpa se hizo aún más viral que el de su insulto inicial. Pero esta vez, los comentarios no eran de ira, sino de perdón, de orgullo y de celebración. El hashtag Gracias So-Jin se convirtió en tendencia en Perú. En su apartamento, meses después, So-Jin ya no miraba el skyline de la ciudad. En su pared, enmarcada, había una foto. Era ella, sonriendo, junto a Lucía, en su puesto del mercado inca. Una foto que le recordaba cada día que el viaje más importante de